De hoy, acompáñenme con su Biblia, el libro de Corintios, primera de Corintios. Para los que nos acompañan hoy, que no han venido a la iglesia, les damos la bienvenida, y los que no hayan vuelto, también les damos la bienvenida. La iglesia es una iglesia bíblica, una iglesia local. Para que sepan, esta es una iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? Son iglesias pequeñas en los barrios, donde se procura asistir a una comunidad. También viene gente de otras comunidades porque les gusta y porque están identificados con la iglesia. Pero sobre todo son iglesias bíblicas. ¿Qué son iglesias bíblicas? Iglesias que predican la Biblia, solo la palabra, lo que la Biblia diga, nada más. Entonces vamos a estudiar el texto a texto, versículo a versículo. Vamos a aprender de la carta a los Corintios. Este es el sermón número 18 de la carta a los Corintios. Vamos en 18 sermones, son 49 sermones para estudiar toda la carta. Y vamos entonces al que nos corresponde hoy, que es primera de Corintios capítulo 7, versículos 17 al 24. Es decir, que dentro de 8 días continuamos con el versículo ¿qué? 25. Entonces con eso la iglesia no tiene que estar pensando de qué irán a predicar y de qué van a hablar, sino usted ya sabe que el próximo pasaje es el que continúa en el texto donde vamos. Versículo 17 de primera de Corintios 17, capítulo 7, versículo 17. Pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, ¿qué es de circunciso? Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto en el Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Padre, hoy queremos darte gracias por tu palabra. Pedirte, Señor, que bendigas este tiempo, que nos bendigas con la presencia de tu Espíritu, que sea Él hablando al corazón de la iglesia y que seas tú trayendo revelación de las Escrituras. Anhelamos conocerte y necesitamos tu consejo y tu sabiduría para vivir. En Cristo Jesús. Amén y amén. En este tiempo se habla mucho de la revolución. La enseñanza de hoy se llama Los cristianos y la revolución. Pero no somos revolucionarios, aclaro. Vamos a hablar de los cristianos y la postura que un creyente debe tener en la sociedad. En este tiempo actual, la postura que tenía la iglesia, o lo que Pablo le está enseñando a la iglesia de Corinto, cuál era su postura ante la revolución. La revolución ha existido por siempre. Algunos dicen que la revolución nació con Jesucristo, lo cual es falso. De hecho, el comunismo se lo achacan a Jesús. En las historias, en los historiadores y los filósofos y los científicos y todos aquellos que son detractores de la palabra, dicen que el comunismo viene del cristianismo, lo cual es falso, porque el comunismo no cree en Dios y nosotros creemos en un Dios real. Todas las revoluciones la basan en cosas que tienen que ver con derechos del hombre, derechos humanos, con aquello que la humanidad demanda. Hoy en día vemos la revolución del feminismo, vemos la revolución de las redes sociales, vemos la revolución en LGTBI. Todos esos movimientos son revoluciones humanas, donde aparentemente basados en verdades que ellos creen que son verdades, defienden una causa, la subversión. Los grupos armados son revolucionarios y ellos se basan en una causa. ¿Cuál causa? La igualdad del pueblo. Pero si fuera cierto, entonces no tendrían dinero solo los que están arriba, y los guerrilleros rasos, ellos sufren, que son los que les toca en el monte, les toca enfrentar situaciones. Entonces es solo un ideal.
pero nunca se ha llevado a cabo una verdadera revolución. Entonces, ¿qué es la revolución verdadera? Es el cambio del corazón que Cristo hace en una vida. Esa es una revolución. O sea, Él viene a revolucionar internamente el corazón del hombre, de la mujer, del joven, para llevarlo a conocer la verdad a través de las Escrituras y a través de esas verdades establecer principios para su vida que le van a llevar no a una vida de éxito. Si usted quiere ir al éxito, coja un bus por la 68, se baja en la 80 y llega al éxito. Esa es la manera más fácil de llegar al éxito. Pero en el cristianismo puro, el éxito no existe. Existe la verdad, existe principios bíblicos, existe obediencia, existe entrega, existe muerte, existe todo aquello que la Biblia ha establecido. Estamos enfrentando momentos cruciales todos los días como creyentes. Nos preguntamos qué tenemos que hacer frente a lo que oímos y vemos, por ejemplo en este tiempo. ¿Qué hacer ante la crisis? ¿Qué hacer ante la enfermedad? ¿Qué hacer frente a la corrupción del mundo y los gobernantes? ¿Qué hacer frente a las injusticias de este mundo? ¿Qué hacer ante la rebelión de nuestros hijos? ¿Qué hacer ante la crisis emocional en los matrimonios? Y todo eso nos preguntamos como creyentes. Y todo tiene una respuesta en el conocimiento de ¿quién? De Dios. Allí está la respuesta. El apóstol Pablo se aparta un poco del tema del matrimonio. Ya vimos dos temas del matrimonio. En el pasado y hace 15 días hablamos de los célibes, que es muy difícil encontrar gente célibe, o sea, santos, ¿no? Porque hay gente que se encierra en un monasterio y cree que eso es santidad. No, hablo de gente que le sirve a Dios y son célibes, son santos en esa área sexual. Hablamos de los diferentes tipos de solteros, para los que no estuvieron, se perdieron ese tema, los diferentes tipos de solteros, viudos, ¿cuál más? Divorciados y vírgenes. El último escasea, pero también hay, o sea, las vírgenes escasean, pero también hay solteros, viudas, vírgenes, divorciados. Y hablamos también de el matrimonio con creyentes, el matrimonio con inconversos y el matrimonio con inconversos juiciosos. ¿Sí? Con inconversos especiales y con inconversos ¿qué? Juiciosos. Y Pablo se aparta ahora un poco del tema. Ya se pasa del matrimonio a algo general para la iglesia y vamos a mirar eso hoy. Recordemos que la vida con y para Dios no sucede en medio de estas tres paredes. Es bueno que recordemos eso como iglesia. La vida cristiana no es entre estas tres paredes, no más. La vida cristiana se vive fuera de los templos, se vive en reuniones de la vida diaria, se vive en lo que hacemos, se vive en el trabajo, se vive en relaciones, se vive en negocios, se vive en recreación, aún en la recreación se vive la vida cristiana, en el ministerio y se vive en el matrimonio. Es fácil asistir a un lugar que se llama iglesia y continuar viviendo como nosotros queremos. La obra de Dios no se lleva a cabo de dentro hacia afuera. La obra de Dios se lleva a cabo al contrario. Perdón, la obra de Dios no se lleva a cabo de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Se conoce como la regeneración. Si usted, decía mi esposa ahora algo, y es esa lucha que tenemos al saber si somos salvos o no somos salvos, esa falta de la seguridad de la salvación. Y eso se puede evidenciar de una manera. Si hemos nacido de nuevo, hay cualquier cantidad de textos para esa pregunta, los que los quieran investigar. Por ejemplo, hay uno que dice, los que son nacidos de nuevo son impulsados por Dios. O sea, si tú no estás impulsado por Dios, tal vez has nacido de pronto, pero tienes problemas para crecer. Puedes estar enfermito o enfermita en algún área de tu vida y eso no te deja crecer. No estoy diciendo que no haya nacido. O tal vez algunos no han nacido de nuevo. Conocen cosas de la Biblia, conocen cosas de una iglesia, conocen muchas cosas de la religión cristiana, porque es otra religión, pero no conocen a la persona de Cristo, a la persona del Espíritu Santo. Al Padre no lo conocen realmente y por eso tienen tantas luchas. Primero, Dios nos da un corazón nuevo, escuchen, para que así podamos obedecer su palabra y vivir en el camino al cual Dios nos ha llamado. Entonces vamos a mirar
La primera parte se llama Dios establece principios. Y vamos a ir desde el versículo 17. Dios establece ¿qué? Principios. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Alguien dijo sabiamente que uno es primero que dos. ¿Quiénes están en desacuerdo con eso? ¿Alguien está en desacuerdo en que uno es primero que dos y dos es primero que tres y así en orden de los sea hasta infinito? O sea, siempre el número anterior es primero que el que sigue. Y así es la vida cristiana. Primero son ¿qué? Los principios. Si una persona va a una iglesia y no conoce los principios espirituales que ahora gobiernan su vida, puede estar como en la vivienda, ¿sí? En el lugar que equivocado, perdiendo el tiempo, perdiendo 10, 20, 30 años de su vida para darse cuenta al final que solo necesitaba algo, saber cuáles eran los principios fundamentales del cristianismo. Los judíos pensaban que Jesús había venido para establecer una revolución social y armar un ejército y destruir al imperio romano. Ese era el pensamiento de los judíos. Y establecer un gobierno justo. Ojalá de cristianos en los gobiernos, en el Senado y en la política, que no fueran corruptos, que no fueran ladrones, que no fueran inmorales y que no fueran soberbios. Ese era el pensamiento de los judíos. Aparentemente un pensamiento que, bueno, ¿a quién le gustaría un presidente cristiano? A todo el mundo. El problema es que Dios no está mezclado con esa parte y la iglesia no debe mezclarse en parte de revoluciones, en partes de políticas, en partes de todo eso. Por eso insisto, el cambio que Dios hace en la iglesia y en los creyentes es que interno, afecta toda mi vida externa, toda, mi manera de pensar, de hablar, de sentir, de caminar, de moverme, de hacer. Y no es externo, no es que si el gobierno es mejor, entonces la iglesia va a ser más santa, no funciona así. No es que si tenemos políticos mejores, a usted le va a ir mejor, usted va a tener mejor familia, mejores hijos, mejor esposa, mejor ingreso. No va a pasar eso. Aunque el gobierno cambie, eso no va a afectar su vida si usted está con Cristo. Si está sin Cristo, sí le afecta, absolutamente. Algunos creyentes tienen sueños ideales, son idealistas, se llaman ese grupo de personas. Y aún se predica en muchos púlpitos que la iglesia va a ganar al mundo para Cristo. Eso se llama idealismo. La iglesia no va a ganar al mundo para Cristo. ¿Por qué? Porque hay textos que dicen que el mundo no conoce a Dios y que el mundo no recibe a Dios y que el mundo no puede venir a Dios. ¿Qué va a hacer Dios a través de su poder y su soberanía? Salvar a aquellos que están ordenados para salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿A través de qué? De la predicación. Y todo ese idealismo entonces dicen que van a ganar las naciones y que las naciones serán para Cristo. Todo el mundo dice, interpretando mal los textos. Cuando dice que las naciones vendrán a Cristo, se refiere a personas de toda nación. Alemanes, holandeses, americanos, peruanos, colombianos, vendrán a Cristo, pero no todas las naciones completas, no una nación completa. Nunca ha habido una nación completa convertida a Dios y no la va a haber mientras estemos en la tierra, para bajar ese idealismo. Una muestra de ello es Israel. Israel era Israel. Hablar de Israel es como, toca agacharse un poquito cuando usted habla de Israel. Es la niña de los ojos de Dios. O sea, son los escogidos, son los especiales, digámoslo así, como una raza mejor aparentemente. Y ni aún ellos jamás llegaron a ser una nación totalmente ¿qué? Convertida. Al contrario, siempre se iban hacia ¿dónde? Hacia la idolatría. Siempre se iban hacia ¿dónde? Hacia el hombre. ¿Qué pasa aquí entonces? Que muchos ignoran las escrituras. Dios nos dejó su palabra en la cual encontramos principios que no cambian, que debemos procurar aplicar en esta vida. Vamos al texto 17. El apóstol Pablo dice lo siguiente: pero cada uno, ¿sí ve?
Vamos a parafrasearlo, estudiarlo detalladamente. Cada uno, no por bandas, no por familias, no por grupos, no por naciones. ¿Qué dice? Cada uno. El evangelio es individual, pero afecta a los que están a mi lado. Es individual, pero afecta a las demás personas. Cada uno como el Señor le repartió. Entonces vamos a mirar que lo primero que Dios hace en una vida es que usted comprenda este principio. Dios reparte, Dios da. Dios ya dio. ¿Qué dio? Su vida por nosotros. Pero aparte de eso nos da una ñapa. No solo nos salva, sino que nos da muchas cosas que necesitamos aprender. Este verso no está diciendo que las personas deben quedarse tal como cual llegaron a la iglesia. Miren lo que dice: cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Algunos entienden mal el verso. Dios no está diciendo quédese como llegó lleno de mañas. O sea, no está diciendo eso. Quédese con su pasado destruido, lleno de dolor, lleno de fracaso. No está diciendo. Algunos dicen, la Biblia dice que me quede como soy. Entonces se justifican eso para no ver un qué, una transformación o un cambio. Recordemos que los corintios eran personas que querían cambiar todo lo que Dios había establecido. ¿Será que hay iglesias así en este tiempo todavía como la de Corinto, que quieren cambiar todo lo que la Biblia dice? Porque estaban contaminados con la vida pagana de su cultura. O sea, era tan pagano ese momento que ellos querían cambiar todo. Querían cambiar el matrimonio, ¿se acuerdan? Ellos, los que eran casados, querían separarse, y los que eran solteros querían casarse. Y los que tenían esposa querían ser célibes. Y los que no tenían esposa, entonces querían una mujer para tener relaciones sexuales. Otros eran esclavos y querían ser libres. Había abusos en la libertad cristiana, había abusos en la unidad de la iglesia, y la iglesia estaba fracturada porque no comprendían las escrituras. Y Pablo les está explicando todo esto que vamos a mirar hoy. Volvamos al verso y miremos las dos palabras importantes del verso: repartió y llamado. Versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió, vamos a mirar esa, y como Dios que llamó a cada uno. O sea, Dios reparte, Dios llama. Estos dos términos son fundamentales para comprender nuestra vida cristiana. Dios ha repartido según las Escrituras y ha llamado a la iglesia a vivir y a ser en medio de esta sociedad luz para el mundo y para las naciones. Miremos el primer término y acompáñenme a Romanos 12:3 para fundamentarlo con ese texto. Dios repartió. Ese podría anotarlo como en la parte A del punto 1 que estamos mirando, que es que Dios establece principios y lo hace a través de repartir. Entonces, Dios repartió. Romanos 12:3. Dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual, note que siempre Dios habla individual, no por bandas ni por grupos. Así como dice en Corintios, cada uno, acá dice que cada cual, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, una de las cosas, no de cosas, corrijo. El principio, o uno de los principios más importantes, escuchen, dentro del cristianismo es la fe. Y yo he hablado con muchos acá en la iglesia y les he dicho a varios, su problema se llama ¿qué? Fe. ¿Tienen el conocimiento acá? Si uno les pregunta qué es fe, de pronto le den la definición o de pronto no. Pero no ha bajado al corazón. Sus actos no demuestran que ellos confían en Dios con los ojos cerrados. Que ellos cierran los ojos y dicen: Señor, tu palabra es verdad y yo la quiero vivir y la voy a obedecer. Ellos dicen tener fe, pero con sus actos muestran que este principio no ha sido revelado a su corazón. Y escuche esto: todos los hijos de Dios, sin excepción, tienen fe. Dios repartió a cada uno una medida de fe. Los apóstoles nunca le dijeron al Señor que les diera más fe. Ellos dijeron: enséñanos a orar. Y cuando ellos hablaban de aumentar la fe, Dios no les aumentaba la fe.
Dios lo que quería era que ellos tuvieran ¿qué? Fe. ¿Cómo se describe la fe en la Biblia? Como un grano de ¿qué? De mostaza. Si tuvieres fe como un grano de mostaza y dijeres a este monte, échate a la mar, os será hecho. Y todo lo que pidieres en mi nombre os será hecho. Y entonces la interpretación de ese texto piensa que son cosas raras. No, lo que está diciendo Dios en su palabra es que si tienes fe, todo es posible. La fe se resume en una sola palabra: confianza. Los creyentes no tenemos que confianza. Es diferente creer a confiar. Si yo les pregunto a ustedes cuántos creen en Dios, todos dirían amén y levantarían la mano y están seguros de eso. Pero cuando hablamos de confianza es diferente. ¿Cuántos confían en Dios para obedecerle? No para venir el domingo, ni para leer la Biblia, ni para cantar canciones. ¿Para qué? Obedecerle, para hacer aquello que Dios le ha ido enseñando en el proceso que usted lleva. Dios no hace acepción de personas. Sería un Dios injusto si dejara a un creyente sin ¿qué? Sin fe. A todos les dio fe. La forma como Dios ha establecido que los hombres sean salvos es a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Dios no justifica los gobiernos corruptos, escuche, ni la maldad de la sociedad. Y el llamado de la iglesia no es a cambiar instituciones, ni culturas, ni sociedades. El llamado de la iglesia es a transformar corazones por el testimonio de la palabra en el poder del Espíritu Santo. Ese es el llamado de una iglesia. Se trata de hacer, no por hacer, sino hacer por lo que somos. Anote esa frase ahí, los que adoran. Hacer, no por hacer, sino hacer ¿por qué? Por lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Como hijos de Dios debemos procurar ser santos, no porque nos toca, no porque el pastor dice, sino porque Dios dice: sed santos como yo soy ¿qué? Santo. Si somos trabajadores, debemos ser santos. Si tenemos empleados, igual. Si estamos casados, santos. Si estamos solteros, santos. Si somos célibes, también. Si alguno dice: no, yo no encajo en ninguna de esas, entonces si eres hijo. Todos somos hijos de alguien, aunque nos duela. A algunos les duele, pero somos hijos. ¿Por qué se incluye ahí todo el mundo? Porque nadie puede decir que no es hijo de alguien. Que no está, que no estuvo, que se murió, que se fue, no importa. ¿Somos qué? Hijos. Y como hijos debemos dar ¿qué? Testimonio. Algunos son empleados y ellos deben ser testimonio. ¿Qué es una revolución? Eso. Llegar a un lugar y con su vida testificar de Cristo. Eso ayuda a que otras personas vengan a la fe. Su intención o su meta no es cambiar el gobierno, ni a Duque, ni a nadie. Su intención no es que el ejército sea más bueno, la policía sea más buena, la gente civil sea más buena. Esa no es la intención de la iglesia. La única intención que Dios tiene al levantar un pueblo es que lo glorifiquen a Él, que muestre en sus vidas el carácter de Cristo, perdonadores, pacificadores, amadores, sensatos, con hambre y sed de justicia, pobres de espíritu, que aman la verdad a costa de todo, que están dispuestos a sufrir si fuese necesario por causa del Evangelio. Eso se llama cristianismo. Y ese cristianismo sí revoluciona sin hacer nada más, sino vivir una vida así. Cuando San Agustín, uno de los padres de la iglesia en el siglo IV, capacitó a sus discípulos durante años y un día les dijo: vayan y vivan por todo el mundo, y si es necesario algún día, prediquen. Les dijo: con sus vidas bastará. Donde lleguen sus vidas serán luz, donde lleguen sus vidas serán testimonio, y eso revolucionará a otras familias. Pero revolución no es pelear, revolución no es alegar, no es pedir mis derechos, no es ir a los derechos humanos, ir a la comisaría, ir a la justicia, que la justicia nos bendiga, porque el hombre no nos puede bendecir. Ya somos bendecidos ¿por quién? Por Dios.
Entonces, el principio fundamental es que Dios repartió ¿qué? Fe. Y hoy examina tu fe. De hecho, el mismo libro de Corintios, no tengo el texto, pero estoy seguro que está en Corintios, dice: examinaos si estáis en la fe. Esa tarea es todos los días. Todos los días el cristiano debe examinarse si está en la fe, si vive en la fe, si anda por vista o anda por ¿qué? Por fe. Que la economía está terrible, siempre ha estado terrible. ¿O alguien ha sabido que esté alguna vez mejor para nosotros? Nunca. No somos un país como otros países. Aquí siempre ha estado terrible y no ha pasado nada. Que el gobierno es corrupto, siempre ha sido corrupto. ¿Alguien recuerda algún gobierno perfecto? Yo recuerdo 10 presidentes y se los puedo nombrar, pero no es mi predicación. Bueno, y ninguno de ellos ha hecho nada. Solo hacer lo que le correspondía para ellos, para asegurar su vida. Nunca han hecho nada por el gobierno. Y escuchen, nadie lo hará. Ni en Colombia, ni en las naciones, jamás habrá un gobierno justo. Por un solo motivo, porque todos los hombres somos ¿qué? Injustos. Por eso no habrá un gobierno justo. Entonces, si alguien tiene ese sueño, despierte, ¿sí? Y apropiese de su vida, de la fe. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos, segunda de Corintios 13:5. Examinaos si A estáis vosotros mismos si estáis en la fe. Listo, entonces luego de mirar el principio de la fe, encontramos otra palabra en el versículo 17, vuelvo a leerlo. Cada uno como el Señor le repartió y como Dios ¿qué? Llamó. Hablamos de repartir. ¿Qué repartió Dios? La fe. Es lo primero que Él da a una persona. Cuando una persona nace de nuevo, lo primero que recibe de parte de Dios como don, después de la salvación, es ¿qué? La fe. ¿Para qué creen que recibe eso cuando nace de nuevo? Para creer en las Escrituras, para vivir para Dios. Y a partir de ahí, su vida está basada solo en ¿qué? En la fe. Ahora, no se sabe, los estudiosos dicen, no se sabe por qué pusieron primero la fe y luego el llamado, pero tenemos que predicarlo como está aquí en el texto. Dios llama, Romanos 8, 28, 30. Romanos 8, 28, 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el destino, predestino. Antes, hay un destino para usted y para mí. ¿Cuál es? Ahí está la frase. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y mire lo que hace. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese versículo se conoce como el orden de la salvación. Llama, justifica y sigue un proceso hasta llegar a la eternidad. Dios llama de manera individual para formar y establecer su iglesia. La iglesia no nace en grupo, la iglesia se va formando uno por uno. Aquí llegarán a través de los años, si Dios nos permite, personas que nacerán de nuevo por la palabra y se establecerán en esta iglesia y harán parte de esta congregación. Otros ya hacen parte de ella. ¿Para qué? ¿Para qué Dios establece una iglesia? Para mostrar a Cristo en la tierra de una forma visible. Alguien dijo, un teólogo, no recuerdo el nombre, dijo: el único Cristo que la humanidad conocerá es el que la iglesia le pueda mostrar, no más. Jesús no se va a aparecer a nadie en esta era. Ya se apareció en el Antiguo Testamento, ya vino a vivir en la tierra 3 años y solo vendrá cuando venga por su pueblo. Versículo 18. No voy a ampliar en el llamado, es individual. Un dato para los que les interese: el llamado solo sucede por una forma, por la palabra. Dios no llama a través de emociones, ni de sentimientos, ni de experiencias especiales. Dios llama a través de ¿qué? Su palabra. Porque su palabra es su propia voz.
en su propio corazón, en su propia mente, y Él llama. Primero hace un llamado general. Este es un llamado general. Cada domingo Dios llama general, para que alguno que venga a la iglesia, Dios lo llame específicamente. Y es cuando acá en el corazón la palabra es abierta, es revelada, y ya empiezan a entender las escrituras. Versículo 18 de Primera de Corintios, capítulo 7. Fue llamado a algunos siendo circunciso. ¿Qué es el circunciso? Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circunciso. Vamos a ver qué significaba eso. Nos habla de dos estados y de dos pueblos, judíos y gentiles. Esto quizás usted diga, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Solo un detalle, no vamos a profundizar ahí, porque los incircuncisos eran los gentiles y los circuncidados eran los judíos. ¿Y a qué se refería Pablo? Porque Pablo le está hablando de una cultura así, que está llena de esas personas. Pablo le está diciendo, si usted es judío y viene a Cristo, no necesita quitarse esa señal que tiene de esa operación que se le hizo a los 8 días de nacido en el miembro. Eso era circuncidarse. Un judío con un pedernal, un cuchillo de piedra bien filudo, le hacían la circuncisión. Hoy en día ya hay otros más modernos, unos cuchillos especiales, pero en esa época era con un cuchillo de piedra y se cortaba su miembro y esa señal. Entonces ellos decían que cada vez que van al baño, los hombres, hacer el uno, la necesidad número 1, entonces ellos se acuerdan que son ¿qué? Judíos, que son un pueblo especial y que son ¿qué? Circuncidados. Cada vez que se miran, dicen que son circuncidados y se creen especiales. Pablo les está diciendo, no necesitan quitarse esa marca, tranquilos. Pueden ir a la iglesia con esa marca y no pasa nada. Pero eso no los hace más que nadie. Y a los gentiles les está diciendo, ustedes no necesitan cortarse nada ni hacerse la operación para ser ¿qué? Cristianos. Eso es lo que está explicando el versículo 18. Algunos judíos que se convertían en el primer siglo, escuche, buscaban operarse de la circuncisión. Buscaban operarse, se hacían una cirugía, ya habían cirujanos en esa época. Y ellos buscaban quitarse esa señal porque no entendían la Biblia. Ellos pensaban que por ser judíos no podían ser parte de la iglesia cristiana. Y los gentiles querían circuncidarse para pensar que así agradaban a Dios. O sea, era una oposición de pensamiento, pero ninguno de los dos tenía la razón. Ahí está la respuesta. Versículo 18, parte B. Fue llamado a algunos siendo circunciso. Quédese así, dice Pablo. Fue llamado a algunos siendo circunciso, no se circuncide. Pero mire el versículo 19 de la respuesta. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, ahí dice, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí ve? El cristianismo no son señales externas. No es gente que se encierra en una pieza a orar y luego sale a pelear con la esposa. No es gente que se encierra en un cuarto a oír música y a orar en lenguas y a después decir su amargura, después a brotar toda esa amargura delante de la familia, a llevar vidas deshonestas en sus negocios, a llevar vidas inmorales con sus ojos y con sus pensamientos. Eso no es cristianismo. Esos son señales externas para que la gente los vea. ¿Sabe qué hacían los fariseos? Se paraban en una esquina y usaban la ropa más cara que podía existir. En la época era como los que hoy les gusta la ropa de marca, así carísima. Eso eran telas finísimas, túnicas especiales, tenían hilos de oro y tenían las filacterias, que si no saben, pregúntenle a alguien de la iglesia que puede saber, que eran unos cueritos donde estaban escritos los versículos y se los colgaban en la ropa y ponían campanillas para que cuando ellos caminaran sonara y la gente dijera, viene el santo varón, viene el ungido del Señor. Y aún vemos ese tipo de fariseos que se llaman así, los ungidos del Señor. ¿Y qué hacían ellos? Cosas externas. Internamente no guardaban los mandamientos, no perdonaban. Un mandamiento de los más importantes para un cristiano verdadero, perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Pasársela perdonando toda la vida, para que entendamos el término. Ese es uno de los más importantes. ¿Y a quién? A los más cercanos son los que hay que más perdonar. ¿Por qué?
porque fieles son las heridas del que ama. Usted puede decir que sabe mucho de la Biblia, que la lee, que estudia, que ora, que ha hecho cursos, pero si usted no es capaz de perdonar, tiene que orar y tiene que decirle: Señor, tal vez aún no se ha circuncidado que mi corazón. Mi corazón todavía necesita sentir dolor, ser rasgado un poquito. La circuncisión es rasgar el corazón. Y en el Antiguo Testamento el Señor, más adelante, después del pacto con Israel, habla de la circuncisión del corazón. Segundo punto, ya vimos el primero y tenía dos partes. ¿Cuáles eran? El principio de qué? Repartir, y se refería a qué? A la fe. Y el segundo era el llamado, que es un llamado individual. Ahora vamos a ver los siguientes versículos que se repite. Dice, el segundo punto es: Dios repite sus principios. El primero es que Dios establece principios, y el segundo es que Dios repite sus principios. ¿Por qué? Porque el versículo 20 es muy parecido al 17. Voy a leer el 17 y luego le leo el 20. Cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. Y el 20 dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se queda. Repite. ¿A cuántos les gusta que le repitan las cosas? A nadie. Pero como no las hacemos, nos toca repetirla. Ya mandó el informe del lunes, a propósito. Ya mandaron el resumen de escuela, me toca repetirles hoy porque mañana es lunes. Acuérdense que hay un plazo y después de esa hora no los acepto. Ya, ahí lo dejo en el correo, pero no lo voy a leer. ¿Hasta qué horas es? 8, muy bien. Es bueno recordarles hoy, ¿cierto? Esa ley es importante, repetir. Cuando la esposa le dice a uno algo, a mí mi esposa me repite muchas cosas. Pero no es que a ella le guste repetir, es que yo no hago caso. Así funciona. A ver. Sí, se me olvida. Que recoja la ropa y ahí la dejo. ¿Cuántos hombres les pasa eso? No. Es normal que esto no soy solo yo. ¿Qué tal cosa? ¿Qué tal cosa? Y la verdad, no me justifico, no es mala intención, se me olvida. Entonces necesito que me repita, que ella me repite constantemente las cosas. ¿Cuántos hombres necesitan que le repitan? Tranquilo, levante la mano, no me dé pena, sin vergüenza. ¿Y cuántas mujeres hay que repetirles otras cosas? También hay que repetirles muchas cosas. Vimos que Dios ha establecido principios y que ha repartido y que ha llamado. Ya vimos eso. Esto tiene que ver con la salvación. No le están repartiendo ni plata, ni prosperidad, ni salud, nada de eso. Pura salvación. Y un llamado a la salvación y nos equipa con la fe. Ahora, repite otra vez un principio y este tiene que ver con el contentamiento. El interés del creyente debe ser buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. El nuevo nacimiento no es solo una conexión vertical entre Dios y el hombre. También es una relación horizontal que se extiende desde el lugar que uno ocupa en esta vida hasta el área de los demás. Voy a explicárselo más sencillo. Lo que Pablo está diciendo es que si usted es ingeniero, no se vaya a desingeniarizar, digámoslo así. ¿Sí? Suena raro. No deje de ser un ingeniero. Si usted es mamá, usted no deja de ser mamá porque se convirtió. Si usted es papá, no deja de ser papá. Pablo está diciendo, cada uno en el estado en que llegó, quédese así. No busque cosas raras, no busque nada raro en el cristianismo. Quédese así y compórtese tal como la Biblia dice para un padre, para una madre, para un empleado, para un jefe. Dios no le está diciendo que su negocio se acabe, no le está diciendo que ahora cambie de mujer porque es nueva criatura. O sea, nada de eso le está diciendo. Dice, quédese como está. Por eso en los temas anteriores decía, si es soltero, Pablo decía, quédese soltero, no se afane por casarse. Tal vez primero conozca a una persona y luego se dé el matrimonio. Pero si usted llega con la mente de casarse a la iglesia, usted llegó mal, ya empezó mal. Y si usted llega casado con la mente de separarse, también llegó mal. Quédese así, espere que la palabra vaya obrando en su corazón, vaya obrando en su vida, en usted. Escuchen, nosotros recibimos la palabra y queremos que obre en otros. ¿Sí han notado eso?
Yo la recibo acá conmigo y estoy pensando, uy, fulano no oído esa palabra, era exacta para él. Entonces era precisa. En vez de apropiarse de lo suyo, decir, no, eso es para mí. Yo soy el que necesito entender estos principios. Un llamamiento se puede entender como una posición o vocación en la que el creyente vive en obediencia a los preceptos de Dios. Pablo afirma que cada uno debe permanecer en el lugar que se encontraba cuando fue llamado, es decir, en su trabajo. Mucha gente, usted no tiene por qué dejar de trabajar para servirle al Señor. Debe organizar, que es diferente, organizar su trabajo. El estado en que se encuentra la casa donde vive, o sea, si usted vive en una casa, no llegue a Cristo y le trasteo. Trastiese cuando tenga convicciones, cuando diga, tengo motivos para hacerlo. Ahora entiendo que hay motivos para salir de un lugar, pero no instantáneo porque usted está haciéndolo, ¿por qué? Por emociones. Versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también puedes hacerte libre, procúralo más. Si eras esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes, Dios te hace libre. Este es un ejemplo concreto tomado del escenario social del tiempo de Pablo. Aquí nos tenemos que remitir ¿a dónde? A la cultura de los corintios, a la cultura de Grecia, de Roma, en las épocas de la Biblia. Aunque muchos esclavos adquirían valiosas habilidades, escuché, y ellos ocupaban posiciones profesionales, los esclavos de la época, se educaban, otros no recibían educación ni entrenamiento, o sea, había una parte que se educaba y otros no. Esto hacía que los amos perversos abusaran y despreciaran a los esclavos de humilde condición, o sea, había dos grupos de esclavos, los que se preparaban, estudiaban. ¿Quién se acuerda de una predicación que hablamos de los ayos, de los tutores? Los tutores de las casas de los judíos y de los romanos eran esclavos. Ellos se encargaban de la educación de los niños, no solamente educación formal, o como matemáticas, todo eso, sino también educación ¿qué? Espiritual. Eran los tutores. Nosotros esperaríamos que Pablo condenase la esclavitud como pecaminosa, pero Pablo no aborda el tema de esa manera, más bien le dice al esclavo que se ha convertido, que no se preocupe por su esclavitud. Pablo no está interesado en perturbar la estructura social que había en Roma, no va a cambiar la esclavitud total, está hablando de la persona. El Evangelio de Cristo gradualmente penetrará la sociedad como la levadura penetra en la masa. Hay gente, escuche, conocemos estos casos, hay gente que está en un yugo de esclavitud en el trabajo. O sea, parece que el patrón fuera faraón. Y llegan a la iglesia. Y Pablo no dice, retírese al otro día que llegue a la iglesia. Le dice, quédese así. Empiece a trabajar, siga trabajando, soporte. Dios le va a hacer libre en su momento. Porque Él ya lo libertó, pero va a manifestar esa libertad en esas personas. Y eso tiene que ver con la entrega, con el compromiso con Dios. Hay gente que llega esclava de un pecado. Y aún llegando a Cristo siguen practicando cierto pecado. Dios dice que los esclavos serán ¿qué? Libres. En este tiempo no hay esclavitud como en esa época, aunque sí hay esclavos. O sea, no hay esclavitud donde te compran y te llevan a una casa a trabajar y porque eres de color. Pero sí sabía que los esclavos en esa época no eran solo negros, había blancos también. Bueno, aquí no hay nadie de color, pero pues, si hubiera, igual me tocaba hablar de lo mismo. En esa época no había gente esclava porque fuera negra, aclaro. Cualquier persona podía ser esclava porque había nacido ¿qué? Esclavo. Las esclavas morenas se metían con los jefes y con otros blancos y tenían hijos blancos, y esos hijos lo hacían en esclavitud, mestizos. Versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Es interesante este verso porque nos ubica en aspectos importantes de nuestra vida. Miren lo que pasaba. La iglesia de Corinto estaba compuesta de ricos influyentes y de pobres y de esclavos. O sea, había pobres que no eran esclavos, había ricos influyentes y había ¿qué? Esclavos. Todos eran partícipes de la gracia de Dios en Cristo. Aquí entramos a tratar un punto importante en la iglesia. Aquí no hay clases sociales.
aquí no tiene nada que ver usted cuánto gana, qué tiene, dónde vive, cómo se viste, lo siento. La Biblia dice que si llega un hombre sucio a la congregación y entra por esa puerta, debe sentarse en cualquier silla y debe darse en un lugar igual que cualquiera de ustedes o yo. Y dice que si llega un rico con un anillo de oro y con las alhajas y no sé con qué otras características nombraríamos hoy, debe ser tratado igualmente. Debe sentarse en una silla de plástico, no se le puede poner una silla diferente. Debe ser tratado igualito. ¿Por qué? No le vamos a entapenar el piso porque llegó alguien diferente. No le vamos a tratar diferente. ¿Por qué? Porque es un pecador igual a cualquier otro. Todos somos pecadores. Como familia espiritual, los miembros se aceptaban unos a otros como hermanos y hermanas. Hay un libro en la Biblia, una carta que Pablo le escribe a un esclavo. ¿A quién es? Onésimo, del libro de Filipenses. Y Pablo le escribe al dueño del esclavo. No lo voy a citar porque es un libro de un capítulo, Filemón. Y dice que Pablo le escribe al dueño del esclavo y le dice lo siguiente. Le dice, te escribo para pedirle un favor. Él ya es libre, trátalo como un hombre libre. Dice, si algo te debe, yo te lo pago. Dice, aunque tú te debes a mí. Porque Pablo le había ganado para Cristo, dice. Entonces, si quiere le pago algo, todo lo que él haga, póngalo a mi cuenta, porque eres ¿qué? Libre. Y le dice y le da a entender, le dice, ahora ustedes son ¿qué? Hermanos. Tú ya no eres el amo, tú ya no eres el dueño, ahora trátalo como un ¿qué? Hermano. Y Filemón obedeció, según las Escrituras. Entonces, aquí no hay rangos, aquí no hay jerarquías. El pastor es igual a ustedes dentro de la iglesia, es una oveja más, con una responsabilidad diferente, es lo único que cambia. Pero aquí el pastor no es mejor que ninguno que se sienta a escuchar. Esa es la iglesia verdadera, donde no hay títulos. Se necesita por orden que haya alguien que dirija, o si no sería un desorden. Pero no quiere decir que esa persona sea mejor que ustedes. Simplemente Dios, por gracia, le ha dado dones y capacidades para hacerlo. Los cristianos que eran esclavos estaban conscientes de su falta de libertad y necesitaban una palabra de aliento y exhortación. Pablo viene a esa comunidad pequeña de Corinto y le dice, si ustedes, versículo 22, fueron llamados siendo esclavos, ahora son libres, y el que fue llamado siendo libre era esclavo. ¿Por qué? Porque había personas, y las hay todavía, que se creen muy libres. Aquellos autosuficientes que dicen que nunca necesitan a nadie. Y Dios dice, tú eres libre, ahora vas a ser esclavo de Cristo. Ahora tienes que dejar esa falsa libertad y volverte a Dios en amor. Sin embargo, escuche, el versículo se está refiriendo exactamente a lo que pasaba en ese momento en la cultura. El 50% de la población eran esclavos en Roma. Imagínense una ciudad o un imperio, porque era un imperio, donde la mitad eran esclavos. Pero a diferencia de otros periodos de esclavitud en la historia, los esclavos de aquella época eran educados, dotados e instruidos. Eran más instruidos que las personas libres. El porcentaje era médicos, maestros y contadores, y otros profesionales eran los esclavos. Y ellos eran los que se encargaban del cuidado de los hogares. Tanto en la parte administrativa se llamaban economatos o economías, economos es la palabra en griego, y ellos eran encargados, eran como los que estudian administración de empresas. Ellos eran los que le hacían toda la contabilidad a los ricos y gozaban de muchos privilegios. Eran como los papás o los padrinos de los hijos de los que eran libres. Esa era la forma de esclavitud. Muchos vivían con relativa comodidad y eran tratados con respeto. Otros, por supuesto, eran maltratados y oprimidos por sus amos crueles. Pero una gran mayoría eran personas capacitadas y estudiadas. O sea que se puede ser esclavo preparado. Se puede ser un esclavo que le sirve al Señor, que se prepara. La palabra siervo en la Biblia aparece muchas veces. El que más la usa es ¿quién? Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo por la gracia del Señor. Todos los libros de Pablo tienen esa característica.
La palabra siervo significa doulos, doulos, y significa ¿qué? Esclavo. Entonces Pablo decía, Pablo, esclavo de Jesucristo, por la gracia de Dios. Para Pablo solo el pecado priva a una persona de servir al Señor, nunca las circunstancias. Por tanto, si nos encontramos en una situación difícil e incómoda y restringida, no tengas cuidado, dice Pablo. Si sientes que hay una opresión, si sientes que hay algo difícil, eso no te puede separar de Dios. Solo hay una cosa que te puede separar de Dios y es que el pecado. La parte B del versículo 22, para ir cerrando. Dice, asimismo el que fue llamado siendo libre esclavo es de Cristo. Esto hace referencia a los que habían vivido su vida sin dar cuentas a nadie, que somos la mayoría. La mayoría de nosotros hemos vivido la vida sin dar cuentas a nadie. Nos creemos libres. Somos la mayoría, sobre todo en el aspecto moral. El aspecto moral. ¿Cuál es el aspecto moral? El pecado. Si no le damos cuenta a Dios, ¿a quién le damos cuenta? Pregúntese usted. Si usted no le da cuentas a Dios de su vida, entonces ¿usted a quién le da cuentas? A nadie. Los jóvenes no dan cuentas a sus padres, las parejas no dan cuentas entre sí mismas, la sociedad no le da cuentas a nada. En el momento en que venimos a Cristo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, tenemos dueño, tenemos un Señor y tenemos un Salvador. Mientras el hombre está sin Dios, está esclavo, su estado caído lo lleva a no poder dejar de pecar, y si fuera libre verdaderamente, haría lo correcto. Pero como es esclavo, no lo puede hacer. Versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Esta no es la única vez que aparece esa frase, por precio fuisteis comprados. El apóstol Pedro la usa en Primera de Pedro para referirse al precio que pagó Jesús por la salvación de nuestras almas. ¿Por qué el apóstol Pablo usa ese lenguaje de comprar, hablando de esclavos? Porque era normal ver en una plaza el mercado de esclavos comprando y vendiendo. Para trabajar, para negocios, le vendo el contador, le vendo el médico. En serio, era así. No era solo para trabajos pesados, acuérdense que eran preparados. Entonces de pronto alguno decía, necesito un buen dinero por el médico, me gana algo. Necesita un médico, le vendo un médico. Le vendo un contador, le vendo un administrador. Pero normalmente estas personas, estos esclavos, lograban ganarse el corazón de sus amos. ¿Por qué se ganaban el corazón de sus amos? Una sola palabra. Servicio. Por el servicio te ganas el corazón del amo. Por el servicio te ganas el corazón del rey. No te lo ganas porque vengas a la iglesia, lo siento. Te lo ganas por servicio. Incondicional. Voluntario, no. Voluntario. Voluntario. No esperando nada. No pidiendo nada. Simplemente porque Él te salvó. Porque Él pagó un precio muy alto. Y este texto tendríamos que hablar otro tema porque entraríamos a la redención. Que es comprar, sacar y liberar. Cuando no comprendemos esta partecita del precio que Él pagó por nosotros, estamos esclavos de los hombres. Note los dos contrastes. Por precio fuisteis comprados, punto y coma. No os hagáis esclavos de los hombres. Cuando hay un punto y coma, va a tratar otro asuntico. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada vez que obedecemos a los hombres más que a Dios, estamos ignorando el precio que se pagó por nuestras almas. Fue su sangre el pago por nuestra redención y ya lo olvidamos cuando obedecemos a los hombres. Nos hacemos esclavos en esta tierra de los hombres y terminamos creyendo en la creación y en la criatura y no en el Creador. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Finalmente dice que cada cual viva como Dios lo ha llamado y que permanezca así. Permanecer en Cristo nunca ha sido fácil. Demanda compromiso y obediencia. Voy a leerle varias frases. Permanecer en Cristo no es venir a la iglesia, es vivir en comunión con Dios aún fuera de la iglesia. Eso es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo no es leer la Biblia,
es obedecer lo que leo. Otra, permanecer en Cristo no es decir que es cristiano, es que Cristo vive en usted. Permanecer en Cristo es imposible, tengo esa noticia. A menos que el Espíritu Santo more en su corazón y en el mío, no podemos permanecer. Es una tarea imposible para nosotros. Permanecer en Cristo es la tarea ¿de quién? Del Espíritu Santo. Vamos a participar de la cena. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies y por favor rápidamente la cena. Primera de Corintios 11:23. Les pido por favor que hagan silencio. Vamos a tener un tiempo de mucha quietud, reverencia. La cena es esto, es un momento especial. Quiero compartir brevemente algo sobre este asunto que es muy importante. Primera de Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Aquí se declara brevemente, en resumen, conforme a las Escrituras, la opinión que los cristianos debemos tener de la cena del Señor. Es un sacramento, ¿no? Solo hay dos sacramentos en la vida, solo hay dos ordenanzas en la vida cristiana: el matrimonio y el bautismo, y este es un sacramento que se llama ¿qué? La Santa Cena. No hay más. En el catolicismo hay 7 y la salvación está basada en esos 7. Aquí la salvación no está basada ni en el matrimonio, ni en el bautismo, ni en la Santa Cena. ¿En quién está basada? En Cristo. Primero confesamos que es una acción santa. Tomar la Santa Cena es una acción santa. Segundo, es ordenada por Dios para las iglesias, en la cual Jesús, mediante cosas terrenales como una copa y un pedazo de galleta, cosas terrenales y visibles que están delante de nosotros y que podemos ver con nuestros ojos, nos muestra cosas espirituales, como lo es la comunión con Cristo. Que cuando hubo lo que él mismo hizo, cuando hubo preparado su banquete espiritual, él, Jesús, testificó que él mismo era el pan viviente con el que nuestras almas tenían que ser alimentadas para la vida eterna. La copa y el pan no salvan, jamás han salvado a nadie. Si usted le pone la fe ahí, está haciendo agüero, está cayendo en un agüero. No es eso. Por lo tanto, al disponer pan y vino para comer y beber, nos confirma y nos sella su promesa de comunión. ¿Eso qué quiere decir? Que un día cenaremos con él en vivo y en directo. Cuando él le dijo a los apóstoles: esta es la última vez que comparto con ustedes la cena, la próxima será ¿dónde? En el reino. Yo me pregunto, ¿cuándo será mi última cena? O sea, ¿cuándo será el día que participaré de la cena y no volveré a participar en esta tierra, sino que la tomaré con él? Y es lo que la iglesia tiene que preguntarse: ¿cuándo será la última cena así, en comunión como hermanos? Y algunos la van a vivir individual, pero hay un grupo de la iglesia especial reservado para el último tiempo que van a ser raptados y ellos la van a vivir en comunidad. Y ellos van a recordar un día: uy, ese domingo fue la última cena de verdad, y ahora la vamos a compartir con él. Entonces es una promesa, la Santa Cena es una promesa, que esto que hacemos acá es temporal, y que un día todos nosotros juntos, los hijos de Dios, vamos a celebrar una cena con él, las bodas del Cordero. ¿Qué se servirá? No lo sabemos, pero si hay mesa, hay algo que se va a servir. Él dice que él servirá a las mesas, y si hay mesa,
Yo quiero estar allí sentado en esa mesa, no importa lo que dé. ¿Cuántos van a una fiesta y le interesa lo que dan? No importa lo que dé, Él dará lo mejor. Esto representa para nosotros y allana para nuestros sentidos sus dones celestiales. Es un don poder participar. También se nos da a sí mismo para ser recibido por fe y no con la boca, ni siquiera por el contacto físico. Esto es algo simbólico, es por la fe que tengo la comunión con Él, sino que mediante el poder del Espíritu Santo, nosotros siendo alimentados con su carne y refrescados con su sangre, por la fe somos renovados a verdadera piedad y a verdadera inmortalidad. También es que aquí el Señor Jesús nos congrega en un cuerpo visible. Somos un cuerpo visible. Vemos a las personas, de manera que seamos miembros el uno del otro y hagamos todo a la vez en un cuerpo, en el cual Jesucristo es la cabeza. Finalmente, que por el mismo sacramento de la Santa Cena, el Señor nos llama a recordar su muerte y pasión, para avivar nuestros corazones a alabar su santísimo nombre. Pero Pablo añade algo más en el Corintios capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El tiempo de la cena es para examinarse. Si usted vive en pecado, pídale perdón a Dios, arrepiéntase. Dígale, perdóname, no quiero participar en pecado. Dice la Biblia que en Corinto no había gente enferma y aún algunos habían muerto, porque ellos se embriagaban con el vino de la iglesia, porque ellos no comprendían lo que era la Santa Cena, porque participaban, escuche, de cultos paganos e idolátricos y aún así iban a participar de la cena. Entonces, para aquellos que viven en pecado, siempre díganle, Señor, me arrepiento y no quiero vivir más así. El hecho no es no participar de la Santa Cena, sino arrepentirse del pecado y tomar decisiones serias en cuanto al pecado. Decisiones que cambien su vida y transformen su corazón. Amén. Vamos a participar entonces. Pueden participar del pan. Dice la Escritura que habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos participar del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Pueden participar de la copa. Y cierra tus ojos y examina tu corazón. Padre, gracias. Gracias, Señor. Solo examina nuestro corazón. Solo que tu iglesia pueda ser agradable, Jesús. Que tu iglesia pueda servir. Perdónanos, Señor. Limpia nuestra maldad, Señor. Perdona nuestras transgresiones. Perdóname y perdónanos, Dios, porque hemos ignorado tu presencia muchas veces. Porque no comprendemos la comunión. Porque nos conformamos a este siglo y vivimos para este siglo. Y no entendemos, Dios, cuán importante es cenar contigo en esta tierra. Sobre todo porque un día ya no será aquí, Señor. Será contigo en tu presencia. Limpia la iglesia con tu sangre preciosa. Tú derramaste tu sangre en la cruz por nuestros pecados. Hoy lo creemos, Señor. Santifícanos esta mañana, Señor. Perdona a aquel que está en pecado. Perdona a aquel que beba indignamente de esta cena. Santifica a aquellos que están luchando con el pecado. A través de este tiempo, Dios, donde tú estás presente, donde el Espíritu Santo puede mostrarnos a Cristo en nuestro propio corazón. Hoy te doy gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén
Y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dale un aplauso a Jesús. Fuerte, si es para ver a fuerte. Dios les guarde. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite, a las 8:30. Dios les bendiga. A las 10:30 empezamos la segunda reunión. ¿Quién es?